Ana María Carabias Torres. Ella es profesora de Historia Moderna en el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad. Ana María Carabias es doctora en Historia y en Filosofía y tiene una trayectoria académica con relevancia y un reconocimiento internacional. Ella es académica correspondiente en la Academia Portuguesa de Historia. Es además primera titular de la Cátedra Extraordinaria Diego de Castilla de la Universidad Autónoma de México y fruto además de su actividad docente e investigadora cuenta con una amplia producción científica de artículos, libros, obras, colaboraciones en obras colectivas, ha sido también directora de varias tesis. La mayor parte de estos trabajos están centrados en una línea de investigación que es bastante concreta, que es la historia de los derechos humanos. Desde 2013, además, forma parte de un grupo de investigación a nivel internacional muy reconocido que estudia la Escuela de Salamanca. Muchos de ustedes, yo también incluida, la vimos hace unos meses presentando una ponencia en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno sobre este tema. Esta tarde Ana Carabias viene a hablarnos sobre una época de gran auge y desarrollo cultural y científico a nivel europeo y también en nuestro país, el siglo de las luces, la Ilustración. En concreto, el siglo XVIII va a hablarnos un poco sobre la historia científica, la historia política, social y artística de esta época a través de imágenes. Ya sin más dilación, Ana, muchísimas gracias por tu participación, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al programa y cuando quieras puedes comenzar. Pues gracias a la Universidad de la Experiencia, al Programa Interuniversitario de la Experiencia y al Ayuntamiento de Salamanca por confiar en mí, en que pueda presentarles algo que pueda tener interés. Y lo que quiero hablarles en el día de hoy, a ver si consigo transmitírselo, es qué podía ver, saber, entender o pensar una persona en el siglo XVIII en la época de la Ilustración. Para eso he preparado una especie de documento que comparto con ustedes, titulando la charla La época de la Ilustración en imágenes. Es evidente que en 45 o 50 minutos no se puede hablar de todo lo que ocurrió en un siglo, entre otras cosas porque probablemente yo tampoco lo sepa todo, pero voy a hablarles de cuestiones que me parecen claves para entender esta época. Y para empezar, ¿qué época? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué época vamos a hablar? La época de la Ilustración, esta forma cultural importantísima que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, parece que comienza con Voltaire, con las cartas persas de Voltaire, desde aproximadamente cuando se publican en 1721. Y el proceso de lo que es la llamada Ilustración dura hasta la Revolución Francesa, que comienza en 1789. Sin embargo, lo que es el proceso de la Ilustración llega incluso hasta el día de hoy. Por eso vamos a hablar de cuestiones que empiezan en esta época, pero que muchas de ellas han tenido correlato hasta el día de hoy. Para no hablar solo de cuestiones de carácter político o cultural, me parece que es importante empezar por decir algo que es muy notable en la época, y es que crece la población por primera vez desde el año 200 de nuestra tierra, y es que se va a producir la transición entre un ciclo demográfico antiguo que se caracterizaba por una especie de no crecimiento a largo plazo, una estabilidad a largo plazo durante siglos, para empezar un proceso de crecimiento, incluso a veces exponencial, de esta población hasta el día de hoy. Ocurriría algo que nunca había pasado, y es que mientras que entre 700 y 1750 la población creció para la época una barbaridad, el 20%, a partir de 1750 crecerá el 30%. Otro hecho fundamental
y que incide en este crecimiento de la población, es que se acaba la peste. Es el último periodo de enfermedad contagiosa masiva que se produce en la historia de la humanidad. No sabemos bien las causas, pero sabemos que la última peste ocurrió en la ciudad de Marsella y se extendió de ahí a Tolón, en Francia, entre 1721 y 22. Y desde ese momento no ha habido nunca más, hasta el día de hoy, y esperemos que continúe así, ninguna peste. Ha habido una pandemia que es diferente, es una enfermedad contagiosa con otra etiología y con otros orígenes. Y además ocurre, desde el punto de vista de la población, que en todos los lugares de la Europa occidental, a todos los poderes públicos se les ocurrió de forma simultánea empezar a medir la población. Este interés por medir la población va a ser típico de Austria, Inglaterra, Francia y también en España, que, promovido por el rey Fernando VII y su ministro de Hacienda, el Ensenada, van a promover la creación de lo que será el catastro del Marqués de la Ensenada, una investigación que desde 1749 se extiende por toda la corona de Castilla, es decir, por casi toda la península ibérica, y que tenía pretensiones de continuar más allá de ella, pero que no continuó cuando cambió la monarquía a la prematura muerte del rey Fernando VII. Este tipo de investigación era novedoso y permitía un conocimiento exhaustivo de todo lo que había en una nación, hasta el número de árboles, el número de animales, no solo el número de personas, de casas, conventos, hospitales, carreteras, y todo ello se hacía de acuerdo con un sistema muy pensado, en España, por ejemplo, con un interrogatorio de 40 preguntas para lo que fueron las respuestas generales de los pueblos, que investigaba con meticulosidad todo lo que tenía que ver con cada pueblo. Después, con toda esa información, se formaron una serie de libros, los resultados, una especie de... Ay, perdonen. Empezó una especie de libros, se crearon una especie de libros que permitieron conservar esa información hasta el día de hoy, conservándose en una buena parte hoy en línea para cualquiera que lo quiera consultar. Ocurrió también en el siglo XVIII un crecimiento económico más importante de lo que se había conocido hasta ese momento. De hecho, una de las características fundamentales de la época es que cualquier europeo que quería podía, si tenía oportunidad, viajar, no como en el año 1500, donde las rutas que existían para viajar eran muy estrechas, y hasta lo que se constituyó en la circunvalación del globo con importantes líneas de comunicación abiertas, incluso aseguradas, para que los barcos tuvieran un buen éxito en su trayectoria. Este crecimiento económico, que fue a escala planetaria, se basó sobre todo en el comercio. El comercio fue lo que revolucionó, fue la locomotora del crecimiento económico en aquella época y promovió algo que hoy seguimos, no sé si disfrutando o sufriendo, es la ascensión de la sociedad de consumo. Las personas empezaron a consumir productos que estaban muy lejos de su lugar de residencia habitual, de manera que el dinero y el crédito adquirieron mayor importancia de lo que habían adquirido hasta ahora. Así, los gobiernos en todo el mundo empezaron a tener una política económica, cosa que a veces antes no había existido, que siempre va a ser una política comercial. Todos se preocupan del comercio y, de hecho, se extiende, por ejemplo, en España la ley del libre comercio por primera vez en la historia de España. Y es el Estado el que promueve este tipo de auge a través de lo que va a ser sus necesidades fiscales, militares, de lujo, porque es el mayor consumidor. Necesita muchísimos productos, ya sean armas para la guerra, piedras o preciosas para sus collares, y para evitar
el comprar esos productos fuera de lo que era el ámbito nacional, empezó a provocarse la creación por parte del Estado de lo que son las fábricas reales, que abastecían de productos de lujo a cada una de las naciones que las habían creado. Así es curioso que las guerras ya no van a ser como antes, guerras de carácter político, sino que la mayor parte de las guerras del siglo XVIII tuvieron un ámbito comercial y las que no lo tuvieron tenían en segundo estrato el ámbito de lo comercial. Estoy hablando, por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión de Austria o la Guerra de Sucesión de Polonia, que son los tres grandes conflictos generacionales que surgen en el siglo XVIII. Pero debajo de ello había el dominio comercial sobre las colonias. Pero claro, no solo se trataba de la expansión planetaria desde el punto de vista marítimo, sino que el abaratamiento de esos intercambios hizo que todos los estados se preocuparan mucho por los canales. En todas partes apareció un proceso enorme de creación de canales como ríos artificiales que permitían transportar productos y personas en mucho menor coste que lo hacían a través de la tierra. El Canal de Castilla, que había sido inicialmente proyectado en el siglo XVI, se realiza ahora, en el siglo XVIII, y solo se van a construir estos dos ramales pretendían continuar hasta enlazar con el puerto de Santander, pero solo finalmente se construyeron 2.207 kilómetros con 22 metros de ancho, y les puedo asegurar que este canal representó para la historia de España el más importante gasto que había hecho España en toda su historia, algo verdaderamente llamativo. Observen que hubo que hacer grandes proyectos que se materializaron en planos y que requirió la creación de puentes, infraestructuras de todo tipo, con hierro, metales y todo lo demás. Miren, me están llamando por teléfono y aunque lo tengo en silencio sigue funcionando, perdonen, ¿no? Y fue un proyecto importantísimo para el desarrollo de Castilla, que conllevó la creación de esclusas y que, como digo, fue el proyecto económico más caro de la historia de España, a pesar de que sobrepasó escasamente los 200 kilómetros. Imagínense lo que llegaría a ser otro tipo de canales. Por ejemplo, los canales franceses, que en este caso consiguieron contactar el mar Mediterráneo con el océano Atlántico a través del canal du Midi, del canal del sur, que lo unieron con el canal del río Garona y que fue una de las más importantes construcciones europeas del momento. Se conservan algunas imágenes de la época en la que vemos cómo a través de este canal pues había postas para poder dormir o poder descansar, y se transportaban de la misma manera animales y personas. Pues esto no fue nada en comparación al progreso de la canalización de Inglaterra. Hacia 1750, Inglaterra ya tenía una importantísima red de canales, pero en 50 años se multiplicaron casi por 10.000 el volumen de ríos artificiales que progresaron a través de los canales ingleses. Estos canales traían vida, comercio, necesitaban, como digo, infraestructuras, necesitaban a veces esclusas para subir o bajar el agua de los barcos e incluso túneles atravesando montañas. Eran grandísimas obras de ingeniería que, aunque abarataron sustancialmente el comercio de aquella época, no quitaron la enorme importancia que van a adquirir nuevos lugares geográficos para el comercio marítimo. Todo lo que es el mar Báltico o el mar del Norte, todo lo que tiene que ver con el comercio con Asia, que se generalizó con compañías de comercio internacional que tenían sede en Java, en Colombo, en Sri Lanka, o importantísimas sedes en Macao, en China, Cantón, o en Manila, en Filipinas. Había sedes
constantes con personal de estas compañías de comercio que gestionaban la traída y llevada de materiales a través de todo el mundo. Este comercio, por tanto, se unió al ya importante que había con América del Norte y con lo que había resultado de la época de la colonización y conquista de América en el siglo XVI, y se hizo un importantísimo comercio triangular que no evitaba el que los viajes fueran larguísimos. Por ejemplo, un viaje desde Inglaterra hasta lo que es India o la zona del norte de Australia podía durar 225 días, en tanto que un viaje desde Lisboa a lo que es la península de Yucatán duraba 75 días. Es decir, todavía había grandes distancias y una gran inversión económica que imponer para que este negocio fuera rentable, pero lo era. Todo aquello que se negociaba en estos barcos eran muy costoso y por tanto muy valioso. Cuando se habla del siglo XVIII hay que hablar de los comienzos de la Revolución Industrial. Comienzos de la Revolución Industrial que hacen cambiar las cosas. De hecho, como pongo aquí, aparecen nuevos paisajes físicos como consecuencia del desarrollo de estas nuevas infraestructuras. Empieza en Gran Bretaña y empezó esta revolución por algo que no tiene que ver con la industria, sino por un progreso de la agricultura y de la población. Poco a poco ha añadido al cambio de mentalidad, una mentalidad capitalista más tendente a la inversión en industrias y no en comprar títulos nobiliarios, hizo que progresara la burguesía y que al inventarse nuevas fuentes de energía, especialmente la máquina de vapor, permitía automatizar una especie de parte del proceso productivo de productos que los hacía mucho más rentables. La primera máquina que se inventó y que tuvo influencia en la revolución industrial es la Waterframe de Arkwright, que se inventó en 1769 y que suponía un grandísimo descubrimiento, porque en vez de con un hilado ir haciendo una sola bobina de una mata de lana, se podían hacer 128 bobinas a la vez. Esto fue progresando y con la Spiney y con otras se llegaron a hacer miles de bobinas de hilo y empezó a haber un problema. Sobraba hilo, hacían falta tejidos. Y entonces hubo un nuevo avance a través de los telares. Un nuevo invento, el telar de Jacquard, permitía ir mucho más deprisa en este tipo de producción de tela. Este es el artilugio inventado por Jacquard. Y aplicándole después la máquina de vapor podían ir mucho más deprisa y conseguir mayor cantidad de producto con el mismo tiempo. Es, por tanto, esta máquina de vapor que se conserva hoy día en un museo, la máquina que inventó James Watt, la que permitía, mediante una especie de aplicar calor a un líquido con el vapor, podía mover cualquier tipo de estructura, movimiento que se podía aplicar a un telar mecánico, a fundiciones de hacer hierro, a hacer barcos o después, ya en el siglo XIX, hacer trenes. Se pusieron muy de moda en ese momento los autómatas y los juguetes que permitían a las clases pudientes disfrutar de este tipo de cuestiones. Así vemos que la revolución industrial va a hacer cambiar el paisaje. El humo se convierte en un elemento natural de los cuadros del siglo XVIII que reflejan zonas industrializadas. Empieza, por tanto, la contaminación, el problema de la contaminación que seguirá creciendo a través de los siglos hasta convertirse en el día de hoy en el problema más importante que tenemos en la actualidad, a pesar de la pandemia, que en mi opinión es el cambio climático. Además, en la época del siglo XVIII cambió la manera de vestirse, porque las mujeres descubrieron lo que un invento les permitió un abaratamiento de los vestidos. Se llamó una tela llamada indiana
indiana era una tela que se podía hacer mediante este tipo de planchas que se mojaban en tinta y se iban imprimiendo, haciendo tela estampada con distintos tonos y colores, haciendo verdaderas maravillas ya en el siglo XVIII. Se puso de moda, por tanto, una tela más barata de algodón, no de lana, y no cosida, no bordada, sino impresa, estampada, que llegó a hacerse incluso a través de maquinarias, lo cual abarató aún más el producto. La moda se impuso y las personas empezaron a llevar cada vez más vestidos con dibujos, cosa que antes era menos frecuente y que dependía de los bordados. Pero el hecho más significativo de lo que es el siglo XVIII, la época de la Ilustración, es lo que yo llamo las culturas en plural. Y para que se entienda el cambio que va a proporcionar la cultura en plural, ahora veremos por qué es en plural, hablemos de qué ideas afectaron a ese cambio cultural. En principio, se hablaba de la modernidad con ideas de razón, progreso, tolerancia, civilización. Y el cristianismo siguió siendo la base de lo que era el pensamiento europeo y mundial de la época, el arte, el espacio, los nombres, las costumbres, las fiestas, estaban influidos por valores y símbolos del cristianismo. En este sentido, no cambió, pero sí que se produjeron cosas nuevas. Por ejemplo, la transición a lo que llamamos hoy la civilización de la escritura. Un progreso de alfabetización guiado por estos reyes de los que enseguida voy a hablar, que empezaron a sustituir el latín por las lenguas literarias de cada nación, primando el francés como la lengua cultural debido a que el fenómeno cultural de la Ilustración nació en Francia. Aparecen por primera vez periódicos diarios, cosa que nunca había ocurrido, y un montón de prensa especializada no solo de ciencia o de agricultura, sino de cualquier tipo de cuestión cultural. El Daily Courant, es el primer periódico diario que existió en la historia de la humanidad. En Inglaterra sigue editándose hoy. En Hamburgo se publicó el Hamburgischer Correspondent. Y después hubo un montón de revistas, periódicos, con una periodicidad a veces no diaria, pero sí semanal, a veces mensual, que hablaban de cualquier tipo de producto, ya sea científico o, en este caso, como el periódico de las damas y las modas, una publicación en francés. También en Salamanca hubo un periódico que pretendía ser mensual, pero que no sabemos qué pasó porque no siguió editándose, pero era La Pensatriz, palabra francesa, un afrancesamiento de la palabra pensamiento, pensador, con la cual doña Escolástica, Hurtado y Girón quería pues hablar a sus conciudadanos de la cultura francesa que llegaba a nuestra ciudad. A pesar de este boom del fenómeno femenino en periódicos, en revistas, lo cierto es que hubo que luchar mucho por la libertad de prensa. Hay que recordar a John Wilkes, este hombre que se jugó la vida porque quería luchar por la libertad de prensa, transmitir directamente lo que ocurría en el Parlamento de Londres. Publicó un periódico que se llamaba el North Brighton, que era una sátira del de Brighton, que era un periódico presuntamente serio, al que él criticaba mucho, y se inventaron montones de noticias falsas sobre él, incluso sexuales, que le hicieron que se tuviera que marchar de Inglaterra. Pero cuando se descubrió que todo había sido una falsa mentira, volvió y llegó a ser alcalde de Londres y impuso en Inglaterra la libertad de prensa, algo que hoy tenemos de mucho prestigio. Y dentro de esto, la verdad es que todavía seguía la hegemonía masculina. La cultura se va a caracterizar sobre todo por el papel de las mujeres. Pero aunque los hombres dominan la esfera pública, estamos en una sociedad patriarcal, las mujeres empiezan a tener mayor protagonismo que antes, o en asistencia sanitaria, de caridad, o en los salones.
a pesar de lo cual uno de los más grandes intelectuales de todos los tiempos, Diderot, llegó a decir que las mujeres no tenían los derechos de un ciudadano. Frente a esta teoría de un gran científico como Diderot, va a aparecer la lucha y el nacimiento del feminismo en el siglo XVIII, cuando Olimpia de Gurges va a luchar ella misma contra la monarquía francesa autoritaria y absolutista, y de la misma manera que ella vio que en la Revolución Francesa triunfó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella publica en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Valiente defensa de lo que es el derecho al divorcio, el derecho a elegir la pareja, el derecho a tener una vida propia y no dirigida por un hombre, ya sea padre, hermano o alguien de tu familia. Siguiendo esta senda abierta por Olimpia, que le costó la vida porque fue juzgada sumariamente y condenada a muerte y ejecutada en el ámbito de la Revolución Francesa, vendría Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Mary hizo lo mismo que Olimpia, pero en este caso en inglés, la reivindicación de los derechos de la mujer. Está naciendo el feminismo. ¿Y en qué sentido? Quiero que vean lo que decía Olimpia de Gurges en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Dice: la mujer nace, permanece y muere libre igual que el hombre en derechos. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles de la mujer y del hombre. El documento de los hombres solo decía del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. El principio de toda soberanía reside en la nación, que no es más que la reunión de mujeres y hombres. Una, desde luego, muy valiente defensa de los derechos, que es la base del nacimiento de la lucha feminista que hoy todavía continúa necesitando de personas como ella, ¿no? Y dentro de este ámbito me gustaría hablarles de la Ilustración como una de las culturas del siglo XVIII, la cultura más notable, el fenómeno cultural más notable del siglo XVIII y uno de los más notables de todo el tiempo. Se sistematizan conceptos conocidos y se divulgan. Hay una aplicación práctica. No hay apenas grandes novedades, pero sin embargo la Ilustración se convirtió en el gran fenómeno del final del antiguo régimen y del nacimiento de nuestro mundo contemporáneo. Es la difusión de la cultura que nace en París y que se extiende en oleadas sucesivas, primero por Europa y después por todas las partes del mundo a través del comercio colonial e internacional. El filósofo Emmanuel Kant decía que la Ilustración era la salida del hombre de la minoría de edad mental, cuando el hombre va a ser capaz, el hombre y la mujer, de juzgar por sí mismo y no en función de lo que diga el papa, el rey o cualquier dirigente mental. Habrá muchísimos personajes muy importantes en el ámbito de la Ilustración, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, Hume, Adam Smith, Vico, Muratori, hay muchísimos, pero lo importante es esto, que con sus pensamientos contribuyeron a la salida del hombre de la minoría de edad. ¿Y qué rasgos va a tener este pensamiento ilustrado? Pues vamos a ir diciendo algunos y viendo físicamente las imágenes que promovieron estas nuevas formas de pensamiento. Primero, empiezan a creer en el progreso y en la felicidad humanos. Creen que es un crecimiento exponencial y eterno. Ya no hace falta que uno piense en la felicidad en el más allá. Piensan que más allá de esa felicidad futura, uno tiene que promover la felicidad en esta tierra. Segundo, la experiencia como fuente de conocimiento. Hasta ese momento, la fuente del conocimiento eran los sabios, las autoridades científicas. Ahora no. Se dice, tú quieres saber algo, experiméntalo, apréndelo a través de tu propia experiencia. Tercero,
nuevas ideas religiosas y morales. Aunque el cristianismo fue prioritario, se desarrollaron grandes e importantísimos grupos de deístas que creen en un Dios no necesariamente católico, islamista o de otro tipo, o, es decir, creen en una religión natural, o incluso los ateos, que empiezan a reivindicar su papel en este mundo. El desarrollo de teorías de organización económica y social distintas, el liberalismo de Adam Smith, el liberalismo económico, o la fisiocracia como una forma de revalorizar lo que sale de la tierra como lo único que ofrece algo nuevo, porque tú pones una semilla y tienes un árbol lleno de frutas, de una tienes muchas, algo nuevo, según decían los fisiócratas. Y la atención a la pedagogía. En muchos lugares va a haber por primera vez la obligación de ir a la escuela, en el siglo XVIII, en la época de los absolutismos ilustrados. La lectura se convierte en un elemento de moda y que lo impregna todo, y las mujeres se reúnen en salones en sus propias casas, debates como podrían ser hoy las tertulias. Se difunden montones de imágenes sobre mujeres leyendo, pero aparecen sobre todo los gabinetes de lectura, lo que hoy llamamos bibliotecas. Aquí vemos a una dama que está comiendo mientras alguien la está leyendo, la importancia de la lectura. Y esa importancia del libro y la lectura se manifiesta en importantísimas construcciones que, como vemos, son de un lujo verdaderamente sorprendente y que se extienden por todas partes, en el ámbito privado y en el ámbito público. Todo científico quiere tener su biblioteca, todo pueblo, todo lugar quiere tener un lugar especial donde guardar, conservar los libros con la dignidad arquitectónica y los armarios adecuados al valor que se suponía que tenían todas ellas. Como ven, hay muchísimas bibliotecas del siglo XVIII, lujosísimas. De esa época es nuestra biblioteca de la Universidad de Salamanca. No tiene tanto lujo, pero realmente es de madera noble y muy bien concebida. Los salones. El de Madame Goffrini en París fue muy famoso, a él asistían todos los Voltaire, Diderot, D'Alembert, Helvétius, estaban todos en estas reuniones científicas. Eran muy importantes, pero también en casas particulares, en cafés, el Café Royal, que tiene distintas representaciones. Vista la importancia que adquiere la lectura, la educación, veamos que el siguiente punto es el interés por la divulgación científica. Y aquí hay que parar un poco más porque, desde luego, está la enciclopedia francesa, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, Les Arts et des Métiers. Es una obra impresionante que pretendió luchar eficazmente contra los principios de la religiosidad tradicional y de la monarquía absoluta solo con ideas. Era un elemento muy importante. La obra resultó pues colosal para la época, no había nada parecido, 76.242 artículos, de los cuales 6.000 escribió el propio Diderot, el director del proyecto. 17 volúmenes iniciales al que se añadieron después más, 11 volúmenes de láminas, no había YouTube ni había transmisiones online, había que poner en papel para que la gente lo viera, con suplementos, con textos, con un montón de artículos. Esto se hizo a base de una suscripción previa y en principio la primera edición fueron 4.255 copias que se extendieron por todo el mundo, difundiendo a través de la colección de obra completa un montón de información porque te permitía ver, visualizar cómo se hacían los oficios, la imprenta, la forja, el cirujano, lo que necesitaba, un sastre, un tapicero, jardinero, cómo se hace un molino de agua. Y las personas que dirigieron y se mataron por este proyecto fue indiscutiblemente Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, pero también un montón de personas artesanas
que no tenían ni idea ni de escribir ni de ciencia, pero que sabían su oficio y que fueron contratados para hacer lo que es, cómo se hace un oficio y plasmarlo en esa enciclopedia. Así se publicó la Enciclopedia Francesa y en el frontispicio aparece, en lugar de lo que aparecía en todos los libros medievales y modernos, que es una imagen o de un dios o de la Virgen o de un santo, aquí aparecían las diosas Razón y Verdad, rodeadas por las demás diosas de las artes y los oficios. Era una nueva forma de concebir la ciencia y el conocimiento. Y según decía Diderot, el proyecto se basaba en algo verdaderamente revolucionario. Decía, hay que examinarlo todo, removerlo todo, sin excepción y sin miramientos. Hay que pisotear todas las viejas puerilidades, derribar las barreras que la verdad no haya alzado, devolver a las ciencias y a las artes la libertad que le es tan preciosa. Decía Diderot, hacía falta un tiempo razonador, la mayoría de edad de la razón, en el que no se buscasen las reglas en los autores, sino en la naturaleza, en la experiencia. Naturalmente, esto iba contra los principios establecidos en la vida tradicional y fue, después del primer volumen, prohibida por la Inquisición, por creerse que atacaba directamente a la idea de Dios y a la idea de monarquía absoluta. Si no hubiera sido por el apoyo que le dio Madame Pompadour, que era la amante de Luis XV, este proyecto editorial no hubiera podido continuar. Pero ella no solo financió, sino que promovió y difundió, de manera que a ella tenemos que agradecerle que en este caso la ciencia triunfara sobre los prejuicios. Y dentro de este interés por la divulgación científica, que la enciclopedia resulta paradigmática, está la curiosidad por el mundo. Empezaron las academias de todos los países a financiar viajes de exploración con científicos y artistas que iban en los viajes franceses, viajes ingleses para explorar el Pacífico, viajes por todas partes. Estoy intentando salir y no puedo. Entre ellos están los 3 viajes del capitán Cook que hay que explicar un poco más. El capitán Cook había sido un hombre que fue contratado para observar la trayectoria de Venus según pasaba a través del Sol en aquellos momentos. Venus solamente ha pasado desde que existe el telescopio en estos años que yo les pongo así por la historia de la humanidad y permite el observar y medir el tránsito de Venus por delante del Sol divisado desde la Tierra, permite adivinar muchas cosas del universo, distancias, velocidades, y se trataba de investigar el tránsito que se iba a producir en 1769. Es el tránsito que el capitán Cook miró desde Tahití, pero que se observó desde todas las partes del mundo como la obra, yo creo, más colosal que ha hecho la historia de la humanidad en su conjunto, a pesar de que es muy poco conocido. Es un proyecto mundial en el cual Catalina la Grande de Rusia, Inglaterra, Francia, España, Alemania mandaron a los mejores científicos a los lugares más extremos de la Tierra para, con instrumentos que tenían que acarrear, bueno, muchísimos murieron, muchísimos no volvieron. Después, unificando toda esa información, se permitió conocer realmente el mundo en el que vivíamos. Un antes y un después, gracias al capitán Cook, que en su segundo viaje también nos dijo cómo era el Antártico, que no lo conocíamos. Gracias a los artistas que llevaba el capitán Cook en sus viajes, podemos tener imágenes de cómo eran aquellos lugares que visitó el capitán Cook y cómo eran las personas y las formas de vida de aquellos lugares. Son unas obras que se consideran la mejor información que había existido hasta ese momento sobre la naturaleza y el mundo natural. Ellos trajeron todo lo que pudieron en semillas, en todo, pero también contribuyó el hecho de que se inventara el cronómetro, una
un instrumento que al principio, el primer prototipo era más grande que una habitación y que pronto llegó a ser tan pequeño como un reloj, y que lo inventó Harrison y que permitía, como les digo aquí, medir la longitud en el mar, lo cual significó que por fin se podían tener medidas exactas de la Tierra, de la distancia de la Tierra a la Luna y de todo el universo. La experimentación se puso de moda. Hay cuadros y se hacían cotidianamente experimentos de todo tipo, con aire, con electricidad, con fluidos, con líquidos, y se desarrolló un enorme interés por lo exótico, que se traía y se exhibía como los primeros zoológicos, con un aspecto un poco extraño, porque eran animales que jamás nunca nadie había visto al natural. Este tipo de ciencia pasó a la calle y había montones de pruebas científicas delante de miles de personas, como globos aerostáticos que se hicieron en distintos lugares de Europa para demostrar que el hombre podía subir y bajar sin morir en el intento. Este progreso científico continuó en química, medicina, la vacuna de la viruela de Jenner, astronomía, en electricidad, la pila de Volta, en estudios de la naturaleza o en la técnica de Watt que ya hemos visto. Y después de esto, las nuevas concepciones de la organización política. Es lo que se llama el absolutismo ilustrado, un poder absoluto en beneficio teórico del pueblo, no un poder absoluto en beneficio del rey, que era como se formulaba el absolutismo del siglo XVII, de Luis XIV de Francia, por ejemplo. Ahora era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En el Sacro Imperio Romano Germánico, María Teresa empezó a promover la cultura, y su hijo es uno de los elementos claves para entender el cambio que la política traspasó a la sociedad entera. Solo 10 años de gobierno de este hombre, como rey de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtieron su política en lo que se ha llamado josefinismo, en tolerancia y poder. Era perder todo lo antiguo y valorar todo lo nuevo. Un nuevo código penal, el fin de la tortura, el fin de la pena de muerte salvo casos muy extremos, cada uno que tenga la religiosidad que quiera, cada uno que comercie con quien le dé la gana y no a través de gremios controlados, que cada uno tenga la religión que quiera, pero controlada en este caso por el propio José y no por el Vaticano. Pero claro, está la imagen de ese poder que es, por ejemplo, en Viena, el Palacio de Schönbrunn. El lujo que se va a manifestar como parte del poder inmenso que tienen estos estados. Hay una colección de plata y oro imperial en el Palacio de Schönbrunn verdaderamente sorprendente. Pero además de este palacio, que siempre reconstruyen ruinas romanas porque se había descubierto Pompeya y Herculano por Carlos VII de Nápoles, el que sería Carlos III de España después, y se puso de moda el hacer ruinas artificiales. Y luego, en la propia ciudad de Viena, el Palacio de Hofburg, otro palacio soberbio donde mostrar la imagen del poder. Un poder que hoy se usa para distintas actuaciones con la biblioteca como algo importantísimo. Donde estuvo Sisi después, Prusia y Rusia. Rusia con Pedro I el Grande, que quiere modernizar, y su sucesora, Catalina II, una mujer, hoy diríamos perversa, que asesinó a su marido, Pedro III, para quedarse con el poder absoluto y ejerciéndolo absolutamente. Ella se encargó esta diadema de 4.900 diamantes, y en la ciudad de San Petersburgo se crea 2 inmensos palacios para que se viera. Esta habitación es la habitación del ámbar. Toda ella está llena de ámbar, carísimo. Todo en ella era carísimo. Este es el segundo palacio.
hecho por Catalina, el Palacio de Invierno y el Palacio de Verano, donde se manifiesta el poder económico y la manifestación de ese poder frente a quien fuera a visitar los palacios reales. Reconstrucciones del mundo grecorromano, pero hechas en el siglo XVIII por orden de Catalina. Muebles, este es un reloj famosísimo que es un autómata, y Catalina la Grande, por ejemplo, compró en su gobierno a 38.000 libros a Europa Occidental, 10.000 esculturas y 100.000 dibujos y grabados, algunos españoles, que están hoy en los palacios de Catalina la Grande. Quiero pedir un poco de, si alguien tiene sensibilidad a la pornografía, que deje de mirar unos momentos, porque voy a proyectar las peculiaridades de la vida privada de Catalina la Grande, que solo pudieron saber en ese caso quienes contactaban con ella. Cualquier embajador que se vio libre, Diderot, Voltaire, que fueron a su corte, lo sufrieron. Y es que había una habitación sexual en el Palacio de Catalina, y durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de soldados descubrió que la estancia estaba repleta de objetos eróticos construidos para la emperatriz. La emperatriz tenía, parece que, un trastorno sexual agudo, tenía una colección de chicos jóvenes con los que se acostaba cada noche varias veces, y cuando había un embajador, pues lo llevaba a sus salas y, bueno, todos reconocen que no salieron indemnes de Catalina. El caso contrario justo es el de Federico II de Prusia, un hombre que, en vez de tener ese lujo aparente en la imagen pública, él refleja esto que están ustedes viendo. Este es el único retrato público que él puso en todo su territorio. No hay corona, no hay cetro, no hay nada, pero él también se creó un palacio a su medida. Teóricamente era mucho más pequeño, mucho más humilde, pero sin embargo, aunque cultivaba patatas y lechugas aquí para dar al pueblo muestras de lo que tenían que hacer, sin embargo, por dentro, su palacio era igualmente rumboso. Él por dentro vivía con el mismísimo lujo, pero era un hombre muy culto, y él, por ejemplo, pues hacía salas de música. Por ejemplo, aquí hay una tertulia con Voltaire, porque Voltaire y Diderot pasaron por estos lugares invitados por los monarcas. Él, para el pueblo, quería mostrarse en su tumba como un hombre pobre, y así hay siempre patatas, porque él introdujo la patata, que es un gran alimento para el pueblo, en su tumba. Pero comparando esta humildad de enterramiento que mandó Federico con el que tiene Catalina, con el que tiene María Teresa, pues vemos que la diferencia, por ejemplo, María Teresa de Austria, vemos la diferencia abismal. ¿Y cómo fue el reformismo en España? El gran reformador fue el nieto de Luis XIV, cuando de 16 años, pobre chico, le mandaron a España como rey. Y este es el que construye los grandes cambios, empieza con las grandes transformaciones administrativas del ejército, fiscales, judiciales, y es el constructor de nuestro Palacio Real, que finalmente terminó Carlos III. El líder del despotismo ilustrado, que tras haber sido rey en Nápoles, viene a ocupar la corona que había dejado su padre y su hermano vacía en el siglo XVIII. Hay montones de residencias reales en toda España que podrían ser ejemplo de lo que estoy hablando aquí, de la imagen pública del poder absoluto. Pero en este caso vamos a hablar del Palacio Real de Madrid, porque es el centro que se construyó cuando el alcázar que había en este lugar ardió el día de Nochebuena de 1734, y Felipe V mandó hacer un palacio a imagen y semejanza del francés que él había vivido, en el que había vivido toda su vida. Este es el comedor de gala del Palacio Real de Madrid, con muchísimo lujo. Hay estancias también, como ven, lujosísimas. A Carlos III le gustaba especialmente el mundo de Asia y trajo sedas chinas para decorar. Pero lo que es bastante más curioso y menos conocido para los españoles es que cuando Carlos estaba como rey de Nápoles, aquí en lo que es Nápoles, hizo el Palacio de Caserta, un palacio inmenso como palacio real de España, del Reino de las Dos Sicilias en
en estos territorios. Como ven, no tiene nada que envidiar unos palacios a otros, y en este caso el agua del Palacio de Caserta venía desde kilómetros de la montaña y él lo llenó de puentes, esculturas, fuentes de todo tipo, con una espectacular colección de esculturas de altísimo valor artístico y literario. Bueno, también biblioteca, por supuesto. Esto era el Palacio de Caserta. La práctica del poder absoluto, para terminar, tenía su origen en Francia. Paradójicamente lo voy a explicar al final, pero lo voy a explicar al final para que entiendan lo que sigue después. Y es que esto había empezado antes, en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV. 70 y tantos años de poder de un rey absoluto que decía: el Estado soy yo, y lo que es bueno para mí es bueno para el Estado. Es justo lo contrario de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que tendrán los reyes del siglo XVIII. Pero este es el modelo que creó Luis XIV en Versalles, en París. Es el modelo que crean todos los palacios que acabamos de ver. Todos los estados en el siglo XVIII toman la referencia directa o indirecta de lo que es el Palacio de Versalles y copian los modelos y los transmiten. Y aunque esto es del siglo XVII, como ven, se parece muchísimo al tipo de estructuras de grandes jardines, de lujosísimos salones, el dormitorio. Y en esta época, en Luis XV, mientras que ya se había producido la revolución en Inglaterra, en la que se había asesinado al rey como consecuencia de un levantamiento del Parlamento frente a la voluntad dictatorial, absolutista del rey Carlos I de Inglaterra, todavía 60 o 70 años después los reyes franceses siguen presumiendo del poder absoluto. El poder absoluto en el que Luis XV, por ejemplo, dice al Parlamento este tipo de discurso, de verdad que es parecidísimo al que hacía Luis XIV o al que va a hacer Luis XVI. Dice: es solo en mi persona donde reside el poder del soberano. Es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad. Solo a mí pertenece el poder legislativo, sin dependencia y sin división. El orden público emana de mí, es decir, de él depende el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial. No hay división de poderes, ¿no? Dice que no hay un cuerpo separado del monarca. Todo está unido y todo descansa en mis manos. Todo descansa en mis manos. El mismo tipo de discurso y de aspecto físico de poder absoluto que refleja Luis XVI. Precisamente en este momento es cuando en Inglaterra ya están viendo cómo se acerca en Francia el mismo final. En Inglaterra, el día 30 de enero de 1649, era ejecutado en Londres el rey Carlos I de Inglaterra por no cumplir el pacto del rey con el pueblo. Fue condenado a muerte, se le cortó la cabeza y esto fue un aviso a todos los que estaban alrededor. El asunto era muy complicado. Empezó la gran crítica social en Francia, donde en caricatura se representaba al pueblo sujetando a los nobles y al clero, al pobre pueblo sometido por la Iglesia y por la nobleza y la judicatura. Una crítica social que va a permitir que acabe bruscamente la Ilustración por la época de las revoluciones y por el nacimiento del mundo contemporáneo. ¿Cómo ocurrió este fenómeno? Es un fenómeno en el que este espíritu crítico, este pensamiento libre que ya se manifestaba en la teoría política incluso del siglo XVII, del Leviatán de Hobbes de 1651, de los tratados del gobierno civil de Locke, donde decía que el pueblo es el titular de la soberanía y no el rey, y si el rey no cumple, pues el pueblo tendrá derecho a rebelarse. Esto fragua y empieza el fin del Estado absolutista. Esto va a tener su origen
inicial en las 13 colonias inglesas de Norteamérica, lo que eran Pensilvania, Nueva York, Virginia, Carolina del Norte, que, como saben, se produce un proceso revolucionario de independencia de las colonias inglesas, creando el nacimiento de los Estados Unidos de América con la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Este tipo de idea, junto con las ideas que surgen en la Revolución Francesa, provocan el estallido de la toma de la Bastilla en París, el 14 de julio de 1789, donde deciden declarar los derechos del hombre de 1789 y condenar a muerte a los reyes, a Luis XVI y a su esposa. Así se produce la ejecución de Luis XVI, igual que se había producido la ejecución de Carlos I de Inglaterra, pero en ese caso en 1643. Y bueno, esta revolución que se extiende también a otros lugares, en este caso a España con la Guerra de la Independencia, que es, por una parte está la guerra y por otra parte, simultánea, el proceso revolucionario de Cádiz, que termina en la declaración de la primera Constitución española hecha por el pueblo español. Es decir, que la Ilustración y las ideas de libertad, el hecho de que el hombre adquiera la mayoría de edad para pensar por sí mismo, es la clave de lo que significa el nacimiento del mundo contemporáneo. Y así es lo que quería explicarles acerca de una visión general de lo que se podía ver en el siglo XVIII, omitiendo en este caso, como han visto, todo lo que tiene que ver directamente con el arte, porque eso es la imaginación de personas concretas y porque no da tiempo a hablar también de las obras artísticas que fueron enormes, progresistas y abundantísimas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración, con mucho gusto intentaré contestarles. Bueno, Ana, ha sido una pasada de charla. A mí personalmente, que me encanta la historia, vamos, la he disfrutado un montón. Sobre todo, pues eso, los detalles de esa historia no contada, de esa historia que no nos enseñan, no sé, los disfruto mucho. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, personalmente me encanta leer novelas históricas que me hagan buscar información acerca del contexto para conocer esa historia que no nos cuentan y bueno, la he disfrutado un montón.